Saludos, buenas tardes. Saludo. Bien, jóvenes. Vamos a esto. Recuerden ponerse presentes en la plataforma. Veo que ya algunos lo hicieron. Veo que faltan algunos. Thaís, Miguel, Albert, Oscar, Jack Ventura. Recuerden ponerse presentes, jóvenes, en la plataforma. Bien, la semana antepasada estuvimos viendo lo que era la parte de algoritmos de ordenamiento. Iniciamos a ver esta presentación. Vimos lo que es el proceso de ordenar, por qué realmente estudiar algoritmia de ordenamiento, o sea, los algoritmos específicamente de ordenamiento, porque algoritmia es lo que estamos viendo acá. Los tipos de ordenamiento, empezamos a ver los algoritmos, el Bubble Sort, con su código fuente, el Bubble Sort mejorado, cómo funciona, el Selection Sort, por qué el tiempo, las comparaciones, los intercambios. Asimismo el Insertion Sort. Y por último el Bucket Sort. Y en cada uno de estos nos detuvimos a ver lo que era la complejidad de tiempo y espacio. Complejidad de tiempo para cada uno de los casos y complejidad de espacio para estos algoritmos, de manera que podamos establecer, pues, obviamente, una métrica que nos permita medir y comparar. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con los otros algoritmos que tenemos. En este caso, les había explicado ya este concepto, pero voy a volver a refrescarlo porque lo expliqué a grosso modo, lo expliqué cómo iba, pero con un ejemplo. Pero está colocado en esta diapositiva, que es el algoritmo que se considera estable, y es cuando yo tengo dos keys que son iguales, y eso ya lo habíamos visto cuando estábamos viendo esta presentación. Veíamos que, por ejemplo, en el caso de Insertion Sort, Selection Sort, pues obviamente ellos son algoritmos estables porque garantizan que los keys que son iguales se van a mantener en el mismo orden que estaban en el conjunto original. Hablábamos que si yo tengo un conjunto de datos que tiene el 1, el 3, tiene el 2, el 6, el -1 y el 2 otra vez, entonces cuando se ordenan, el primer 2 va a aparecer en la posición, una posición antes que el segundo 2 que tengo en el conjunto. Eso se considera un algoritmo estable porque coloca los elementos en orden, pero atendiendo al criterio de que el primer elemento que apareció de uno de los duplicados, pues obviamente va a estar primero que el que apareció después. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el Bucket Sort, porque recuérdense que el Bucket Sort lo que yo hago es contabilizar qué tantos elementos tengo de ese rango de valores. Yo defino el rango de valores que tiene mi conjunto de datos. Vamos a decir que sea de 0 a 10. Yo contabilizo cuántos 0, cuántos 1, cuántos 2 hay, así sucesivamente. Y luego lo que hago es reconstruir, basado en esa información de contabilización, pues el arreglo original para colocar en orden de menor a mayor, en este caso, que fue el ejemplo que vimos, pues colocar esos elementos que estaban originalmente en ese conjunto. Ahora vamos a pasar a lo que es el Merge Sort. El Merge Sort es un algoritmo que utiliza la técnica divide y vencerás. Y es muy importante aclararlo aquí porque de las cosas que uno debe de tomar en cuenta del por qué estudiar los algoritmos de ordenamiento está el hecho de que yo puedo ver la aplicación de la técnica en un algoritmo que ya ha sido probado, obviamente, muchas veces. El algoritmo de Merge Sort es un algoritmo que combina dos arreglos, pero realmente no es que combina dos arreglos, sino que utiliza el mismo arreglo, perdón, no utiliza el mismo arreglo, utiliza el arreglo dividido en mitades. Y el combinar los arreglos lo que quiere decir es que yo tengo una mitad, vamos a hacer una pre, ya Julia. Ok, ahora sí. El hecho de que combine las dos mitades quiere decir, fíjense en esta barrita que yo tengo acá, pues yo tengo una parte del arreglo de aquí para acá, otra parte del arreglo de aquí para acá. Vamos a ver cuando veamos ya, perdón, el, el código fuente de este algoritmo, pues nos daremos cuenta que él lo que usa es simplemente dos punteros, por decirlo de alguna forma. Él tiene un puntero que
inicia aquí y llega hasta aquí. Y otro puntero que inicia aquí y llega igual hasta aquí. Entonces eso es lo que él dice, que tiene dos mitades. Tiene una mitad, tiene la otra mitad. Entonces ahí están las dos mitades y él lo que hace es mezclar esas dos mitades para dar como resultado el conjunto original, el conjunto ordenado, perdón. Entonces, ¿cómo él hace el proceso? Bueno, comparando, toma, si yo dije que voy a iniciar acá en esta mitad y esta mitad, pues obviamente yo comparo los elementos y digo, ¿cuál de los dos es el mayor? La E. ¿Qué hago? Que tomo el menor y lo coloco acá. Entonces luego avanzo en la mitad de donde tomé el elemento. Avanzo acá, digo, tengo una E, tengo una E. ¿Cuál tomo? Tomo esta. ¿Por qué tomo esta? Porque tengo un algoritmo que igual es estable. No hace una comparación, hace una comparación de igualdad. Y al comparar la igualdad, pues obviamente se queda con el primer elemento. Eso lo vamos a ver en la, en el código fuente. Entonces, en este caso, yo paso a este elemento y lo coloco acá. Aquí me quedé igual, ahora paso a este elemento, entonces, ¿qué pasa? Que ya aquí en este elemento es mayor que este, por ende tomo este y lo coloco acá. Luego así avanzo aquí y así sucesivamente él va mezclando los dos conjuntos. Luego de dividirlos, el primero los dividió la mitad izquierda, la mitad derecha, y luego entonces esas dos mitades las combina utilizando dos punteros, como le expliqué. Uno que inicia a partir de la mitad más uno y otro que inicia desde cero. Prácticamente van uno hasta la mitad y el otro hasta el final del arreglo. Esa es la idea detrás de el merge sort. El tiempo de ejecución del merge sort es n logaritmo de n. Logaritmo de n porque el proceso de yo poder dividir los elementos y encontrar hacer esa comparación, hacer esa mezcla, ese proceso de mezclar, es lo que me da el tiempo logarítmico, porque al final yo estoy tomando el conjunto y lo divido en dos mitades y voy avanzando en cada una de ellas. Y eso me hace que también tengo que recorrer obligatoriamente cada elemento. Un principio básico que yo siempre digo aquí es, obviamente, yo no puedo ordenar un conjunto sin recorrer todos los elementos, porque yo necesito conocer cada elemento para saber dónde lo voy a posicionar. Y el yo recorrer todos esos elementos, pues evidentemente es lo que me da que este logaritmo es n, porque tengo que recorrer el conjunto obligatoriamente. El merge sort es un algoritmo que para los tres casos, no importa cómo esté el conjunto dado, él obviamente tiene el mismo tiempo de ejecución. O sea, él siempre va a tomar n logaritmo de n, la cantidad de datos por el logaritmo de la cantidad de elementos. Pero tiene una desventaja y es que utiliza espacio extra. ¿Por qué? Porque así como el merge sort tiene este conjunto de datos acá, él tiene que crear otro conjunto de datos totalmente igual a este para poder sustituir el original. O sea, este sería el original y yo tengo de este, tengo una copia, vamos a decir que le llame T subraya input. Entonces, ¿qué pasa acá? Que obviamente de T input es que yo voy a ir colocando los elementos de cada mitad. No sé si me doy a entender. O sea, al fin y al cabo de este temporal es que yo en el arreglo original, acá este arreglo que sería input, en este arreglo original que yo voy tomando este elemento y lo coloco acá, es en el arreglo input que lo hago y lo voy tomando del T-input. Entonces es como que yo tomo una foto del momento del arreglo y luego entonces de esa foto yo voy tomando los elementos para colocarlo en el arreglo original en el orden correcto según la comparación que vaya haciendo. Por eso es que toma espacio extra. Y ese espacio extra es dependiente de n porque a medida que aumenta la cantidad de elementos, pues el espacio obviamente va a ser más grande. Es proporcional. Si n aumenta, el espacio de ese temporal también evidentemente aumenta.
El enfoque más simple para implementar el mezclado es diseñar una técnica que mezcle dos arreglos divididos en un tercer arreglo. Y eso es lo que hace el merge sort. Un arreglo auxiliar, como ustedes ven acá. Perdón, no un arreglo auxiliar. Lo que pasa es que aquí él habla de dos arreglos divididos, pero es realmente el mismo arreglo dividido en dos. Esta estrategia es fácil de implementar, crea un arreglo de salida del mismo tamaño y entonces continuamente elige el elemento más pequeño. O sea, yo tengo el arreglo A, que es el arreglo original, creo un arreglo auxiliar y voy colocando los elementos. No, perdón, me equivoqué yo. Es al revés. Él va tomando del arreglo original y colocando en el auxiliar. Pero al fin y al cabo, pues obviamente se tiene que intercambiar la referencia. Déjenme ver, no sé si soy yo que estoy entendiendo mal la imagen. Input, copy. Entonces, de acá, por ejemplo, él toma la A y la coloca aquí. No, perdón, es como yo dije originalmente. Él toma del auxiliar y lo va colocando en el original. A es el original. Yo hago mi copia auxiliar y del auxiliar, entonces yo vengo acá y comparo y digo el primer elemento de la mitad de arriba con el primer elemento de la mitad de abajo y digo, ¿cuál de los dos es mayor? La A, menor, perdón. ¿Cuál de las dos es menor? La A. Entonces coloco la A en esta posición. Luego entonces voy y avanzo en la mitad de donde tomé el elemento. Me quedo en la misma posición de la mitad de abajo. Entonces ahí tomo la C. ¿Cuál es menor? La C, ok. Coloco la C. Entonces luego avanzo acá y me doy cuenta que son iguales los elementos. ¿Cuál tomo? La E que está aquí. Entonces coloco la E. ¿Por qué? Porque como les dije, es un algoritmo estable que coloca los elementos en el orden que los va encontrando. Acá me quedo en la E. Fíjense que la E aquí sigue en negro y aquí también. ¿Por qué? Porque es de aquí, de esta mitad que se están tomando los elementos. Pero eso solo ocurre hasta que yo llego a la G. ¿Por qué? Porque cuando llego a la G estoy comparando con la E y digo la E es obviamente menor que la G, por ende debo de colocar primero la E. Luego tomo la G, la M y la R, me disculpan. Fíjense que todo este trecho aquí yo estuve tomando elementos de esta mitad y ya no me quedan elementos de esta mitad porque ya llegué al final, llegué hasta aquí. Ahora solo me quedan elementos de acá. Entonces cuando llegue a ese punto ya obviamente yo solamente tomo elementos de la mitad restante, que serían estos dos lo que faltan, R y T. De manera que el conjunto me queda ordenado de esta forma. Entonces en ese sentido el merge sort, si se le acaban los elementos de una mitad, pues lo que hace es obviamente ir tomando de la otra. Porque al yo partir un conjunto a la mitad, puede ser que una mitad me quede más grande que otra, evidentemente. Fíjense acá otra vez el proceso. Nuevamente ya visto desde el punto de vista de las llamadas a la función. El merge sort es uno de los mejores ejemplos conocidos de la utilidad de la técnica divide y vencerás. Un algoritmo eficiente que aplica esta técnica usando el enfoque top-down. Yo voy hasta lo más profundo en la división y luego voy mezclando. Yo tengo que hacer un sort de este conjunto, del conjunto A, desde la posición 0 hasta la posición 15. ¿Qué hago? Divido en 2. Al dividir en 2 tomo, ¿cuántos elementos hay? Hay, se supone, 16 elementos aquí. Entonces, voy de 0, o sea, tomo la primera mitad que sería de 0 a 7. Hay 8 elementos ahí. Y luego, la segunda mitad sería de 8 a 15. Hay 8 elementos ahí también. Entonces, fíjense qué hago, que llamo la función nuevamente con esas dos mitades. La mitad de 0 a 7 y la mitad de 8 a 15. Luego la mitad de 0 a 7 la vuelvo a dividir. Tengo 8 elementos, divido en 4. Entonces voy de 0 a 3 y de 4 a 7. Entonces aquí, para esta llamada que está aquí, vuelve y se invoca nuevamente, recursivamente, ese método, pero con dos mitades diferentes, que sería la mitad de 0 a 3 y la mitad de 4 a 7. Entonces tengo la mitad de 0 a 3. La mitad de 0 a 3 tiene 4 elementos, divido a la mitad. Entonces sería la mitad de 0 a 1 y la mitad de
2 a 3. Entonces aquí tengo la mitad de 0 a 1, la mitad de 2 a 3. Llego al momento donde ya no tengo que dividir más, que realmente no es aquí, o sea, aquí le falta, porque todavía puedo seguir dividiendo. Aquí hay dos elementos, puedo dividir a la mitad un elemento, pero bueno, aquí entonces es cuando ocurre la mezcla. Y la mezcla lo que me dice es, mira, tú vas a mezclar los arreglos ¿cómo? Bueno, tú tienes el arreglo A y tú vas a tomar, y el arreglo, tú vas a imaginarte que está dividido en dos. ¿Cómo en dos? Sí, porque tú tienes una mitad que va de 0 a 0 y tiene una mitad que va de 1 a 1, que sería desde la mitad más 1. Entonces tú tienes una mitad que va de 0 a 0 y otra mitad que va de 1 a 1. La llamada aquí no se registra, eso es lo que pasa, que aquí se supone que debiera estar sort con el arreglo A de la posición 0 a la posición 0, pero como ustedes verán en el código, cuando esto ocurre, que es cuando se topan los límites, entonces ya no se hacen llamadas recursivas. Quizás por eso no pusieron la llamada aquí, porque ya luego de ahí lo que viene es la mezcla. Entonces la mezcla ocurre con el arreglo dividido en dos mitades. En este caso es la mitad que va de 0 a 0 y la mitad que va de 1 a 1. Pero eso mismo va a pasar cuando ocurra que luego de esa mezcla, luego de que ocurre esta mezcla aquí, como esto es una llamada recursiva, se supone que esto debe de pasar a esta llamada. Y esta llamada va a ser la mezcla de 2 a 2 y de 3 a 3. Entonces luego eso va a ser la mezcla que ya yo mezclé los arreglos de 0 a 0, de 1 a 1 y la mitad de 2 a 2 y de 3 a 3. Entonces ahora tengo que mezclar las dos mitades de donde, de 0 a 1 y de 2 a 3, que es lo que se hace aquí. Es lo que se hace en este punto. Acá se mezcla y yo digo, mira, el arreglo está dividido en dos. ¿Cuáles son esas dos mitades? Bueno, hay una que va de 0 a 1 y hay una que va de la mitad más 1 hasta el límite de arriba, que sería la mitad ahora mismo es 1, más 1, 2, entonces va de 2 a 3. Entonces, cuando esa termina, pues evidentemente ya terminé con el proceso que invocó esa llamada, que sería este proceso aquí arriba, de 0 a 3. Entonces, este proceso de 0 a 3 va a derivar en que ahora se va a mezclar de 4 a 7, el mismo proceso. Y luego, cuando ya tenga eso, entonces fíjense aquí donde está el merge. Mezclo la mitad que va de 0 a 3 y de 4 a 7. Y así sucesivamente. Entonces eso da un enfoque top-down porque yo llego hasta lo más profundo y desde abajo entonces empiezo a resolver la problemática que sería el ordenamiento, perdón. El ordenamiento. Acá el código fuente del merge sort. Esta es la primera parte. Yo les compartí en la plataforma, ya está el proyecto donde ustedes van a ver estos códigos fuente que lo vamos a ver al final de esta presentación. Entonces, ese código fuente ustedes verán esto aquí. O sea, este mismo código fuente lo van a ver un proyecto de Visual Studio. Acá, ¿qué pasa? Yo tengo simplemente un método sort que me permite yo olvidarme de los límites. ¿Por qué? Porque aquí yo solamente le doy el conjunto y este sort acá lo que hace es simplemente llamar a su método sobrecargado para indicarle que va a ordenar el conjunto utilizando como límite inferior 0 y como límite superior la cantidad de elementos menos 1. Sencillo, hasta ahí. Eso es disparate. Acá fíjense donde yo creo el arreglo temporal, que es el que utilizo para hacer la mezcla de los elementos. Entonces acá el arreglo temporal, yo creo un arreglo nuevo utilizando la misma cantidad de elementos que tiene el arreglo original. Cuando se invoca por primera vez, fíjense porque aquí les decía que cuando ya llega a la llamada sort con el arreglo y va del límite inferior 0 al límite superior 0, o sea, aquí está el arreglo A, aquí estaba 0 y aquí estaba 0.
Entonces ya no se invocó esa llamada. ¿Por qué? Porque ya después de ahí no se hace nada, porque ocurre esto. Ocurre que el límite superior es menor o igual que el límite inferior. Entonces aquí, ¿qué se hace? Que se retorna. Entonces quizás por eso se obviaron esa llamada ahí en ese punto para simplemente indicar que ya eso obviamente no va a hacer ningún proceso. ¿Qué pasa cuando no ocurre eso? Quiere decir que yo todavía tengo que seguir dividiendo a la mitad. Entonces en este punto yo tengo una variable, yo tomo y divido a la mitad. Yo divido a la mitad utilizando esta fórmula, el límite superior menos el límite inferior, lo divido entre 2 y a eso le sumo el límite inferior. ¿Por qué? Porque recuérdense que esto puede ser 4 y 7. Entonces, si yo aplico esta fórmula, ¿qué me va a dar? 7 menos 4, 3. Entre 2, 1.5. Redondeado. Me va a dar 2. Entonces, acá, ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy a iniciar en 2. Mi límite inferior, mi límite del medio no es 2. Mi límite del medio es ¿quién? Es el 6. Entonces, por eso es que acá se le suma esta parte. Porque así yo dejo el elemento dentro del rango que me están dando ahora mismo, que son estos dos valores. Entonces, si yo sumo, esta fórmula me dio 2, yo le sumo el límite inferior, que en este caso es 4, me va a dar 6. Entonces, yo voy a tener una llamada de 4 a 6 y voy a tener otra llamada de 6 más 1, que sería 7, hasta 7. Entonces, voy a tener dos llamadas recursivas. Esas dos llamadas recursivas van a generar, obviamente, que vuelva y se invoque este mismo método, pero con límites inferior y superior diferentes, porque aquí sería 4 y 6 y aquí sería 7 y 7. Luego de que estas llamadas recursivas ocurren, entonces es que yo hago este proceso de mezclar. Y fíjense que este proceso de mezclar lleva 4 parámetros. Yo tengo el arreglo que está aquí, pero adicional a eso tengo el límite inferior, tengo el límite del medio y tengo el límite superior. ¿Por qué? Porque en el siguiente proceso que vamos a ver, que es este, donde ocurre la mezcla, fíjense que aquí está el merger, el que mezcla, tengo el límite inferior, el límite del medio y el límite superior. Entonces yo creo dos variables que me ayudan, una a contabilizar la primera mitad y otra que me ayuda a contabilizar la segunda mitad. ¿Dónde inicia la primera mitad? En el límite inferior. ¿Dónde inicia la segunda mitad? En el límite del medio más 1. Entonces, ¿qué yo hago en ese caso? El arreglo temporal que ustedes vieron que yo tenía, yo hago una copia exacta de el arreglo original. Mírenlo aquí donde está. Una copia exacta. Entonces, esa copia exacta, ¿qué pasa? Que yo luego hago este proceso donde hago la comparación y rehago el arreglo original. Rehago porque voy a colocar los elementos según el orden que me arroje este método. Acá yo digo que voy a tener un for desde el límite inferior hasta el límite superior y voy a ir contabilizando de uno en uno. Pero si la primera mitad es mayor que el índice, obviamente, que me está ayudando a contabilizar la primera mitad, es mayor que el límite de la mitad, el middle bound. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué indica eso? ¿Quién me dice? Nadie. ¿Qué me indica? Que el índice que yo estoy utilizando para contabilizar los elementos de la primera mitad llegó al límite de la mitad. La cantidad total de elementos entre dos. Perdón, no lo escuché, no lo escuché. ¿No sería la cantidad total de elementos entre dos? Sí, eso es el middle bound. O sea, ahí estaría la cantidad de elementos entre dos, perfecto, el middle bound. Pero aquí esta condición, ¿qué me indica realmente?
Yo lo expliqué ahorita. Si yo tengo una variable, vamos a decir que yo tengo este arreglo y el arreglo está dividido a la mitad y yo tengo una variable que va contabilizando esta mitad y tengo otra variable que va contabilizando esta mitad, se supone que esta variable viene hacia acá y esta variable avanza hacia acá. Si ya esta variable que está aquí llegó a la mitad, es porque la mitad se acabó. Si ya el índice que yo estoy usando, la variable que estoy usando de la primera mitad, alcanzó a realmente la mitad del conjunto, ya quiere decir que aquí no hay más elementos. Por ende, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar elementos de la segunda mitad. ¿De dónde? Del arreglo temporal para colocarlo ¿dónde? En el arreglo original. Entonces, cuando se me acaban los elementos de la primera mitad, ¿qué tengo que hacer? Buscar lo que faltan de la segunda mitad. Caso contrario ocurre si se me acaba lo de la segunda mitad. Si lo de la segunda mitad, el índice, llega hasta el límite superior, o sea, llegó hasta aquí, quiere decir que ya se acabaron esos elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar de la primera mitad. ¿Por qué? Porque ya se me acabaron aquí estos elementos. Todos estos elementos se acabaron. Entonces ahora tengo que buscar elementos de este lado solamente. Sin embargo, cuando no ocurren esas condiciones, entonces tengo que comparar. ¿Por qué? Porque tengo elementos que hay aquí y elementos que hay aquí. ¿Qué tengo que hacer? Comparar. Y aquí ustedes van a ver una función que se llama less, donde esa función que está dentro de esta clase, Sorting Utilities, lo que hace es comparar dos valores. Compara si el primer valor que se le da como parámetro es menor que el segundo. Entonces, si el que está en la segunda mitad es menor que el que está en la primera mitad, ¿qué hago? Tomo el que está en la segunda mitad porque se supone que yo estoy ordenando ascendentemente. De lo contrario, entonces, ¿qué hago? Que tomo el de la primera mitad. Tomo el de la primera mitad ¿para qué? Porque obviamente el de la primera mitad resultó ser menor que el de la segunda, porque me lo dijo esta condición aquí. Entonces, de esa forma, yo voy mezclando dependiendo de los índices que me den. Si me dieron el índice del 4 al 6, entonces cuando yo vaya a mezclar, aquí, este índice va a ser el 4, este índice va a ser el 6 y este va a ser el 7. ¿Qué quiere decir? Que aquí, esta va a iniciar en 4 y este va a iniciar en 5, en 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo simplemente cuando venga aquí, cuando aquí esté en 4, pues obviamente me va a decir que no es mayor que 6. Aquí me va a decir que no es mayor que el límite de arriba, o sea que no es 7. No es igual a 7. Fíjense que no hay un igual ahí. Entonces, 7 mayor que 7, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar. Comparo el elemento que está en la mitad de arriba, que es el que está en la posición 7, ¿es menor que el elemento que está en la posición 4? Sí. Entonces, tomo el que está en la posición 7. De lo contrario, tomo el que está en la posición 4 y aumento la variable para que pase al siguiente elemento, que en este caso sería ¿quién? El 5. Suponiendo que el elemento que estaba en la posición 4, pues obviamente era menor que el que estaba en la posición 7. Entonces así funciona el merge sort. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. El quicksort es otro algoritmo que aplica la técnica divide y vencerás. Pero este algoritmo, a diferencia del merge sort divide, este particiona. El merge sort divide a la mitad siempre. En el caso del quicksort, él no divide a la mitad. Él depende de los elementos. Él toma un elemento para particionar el conjunto. O sea, que puede ser que yo esté tomando un elemento que realmente no sea el elemento que está exactamente a la mitad del conjunto. Obviamente, se hacen llamadas recursivas, pero en el merge sort, que está dividido a la mitad, para el quicksort, la posición de la partición depende del contenido.
Porque yo tomo, por ejemplo, K, el elemento K. ¿Y qué yo hago? Yo voy comparando. Ese es el elemento de mi partición. Entonces yo voy comparando los elementos. Igual tomo dos punteros, un puntero que va en el conjunto de arriba hacia abajo y otro que va en el conjunto de abajo hacia arriba. ¿Y qué es lo que yo hago? Que yo voy buscando elementos de comparación eh, para intercambiar, me explico. Acá yo tomo la E y la comparo con la S y digo, la E es menor que K, sí, entonces se queda de este lado. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero tratar de poner es todos los elementos menores que K del lado izquierdo y todos los elementos mayores que K del lado derecho. Entonces esa es la idea del Quicksort. Por eso él depende del contenido, porque él utiliza elementos dentro del conjunto para poder hacer el proceso. Entonces, la importancia de este método es el proceso de partición, el cual reacomoda el arreglo donde se cumplen estas tres condiciones. La primera es que cualquier elemento J, luego de particionado el conjunto, queda en su posición final. Si yo tomo la K y voy colocando a la derecha de la K todos los elementos que son mayores que él y a la izquierda de la K todos los elementos que son menores que él, al fin y al cabo, donde yo coloque la K al final, ya de ahí ella no se va a mover. ¿Por qué? Porque ella va a estar en su posición correcta, porque todo lo que están a la izquierda son menores y todo lo que están a la derecha son mayores. Ya no hay que mover la K de esa posición. Lo segundo es que todo elemento en el rango del límite inferior hasta la penúltima posición antes que K, o sea, la última posición, perdón, antes que K, K está en una posición, me estoy refiriendo a la letra K, en el ejemplo que veíamos anteriormente. La letra K queda en una posición. Yo voy hasta la última posición antes que K y me doy cuenta que el rango que va de elementos, desde el límite inferior hasta ese último elemento antes que K, todos son menores que K. Todos. Y caso contrario ocurre a los elementos que están en la posición que le sigue a K hasta el límite superior. Que todos los elementos que están comprendidos en ese conjunto, pues evidentemente son mayores que K. Entonces, el proceso de partición del Quicksort garantiza que, o debe garantizar que se cumplan estas tres premisas. Si no se cumplen estas tres premisas, entonces el proceso de partición está mal diseñado. Acá el ejemplo. Vamos a decir que yo tomo la K y yo tengo este conjunto que voy a ordenar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ordenar primero particionando. Fíjense que aquí este es el conjunto original. Fíjense que dice initial values, es este. Pero luego de eso, y antes de iniciar el proceso de ordenamiento, se hace un random shuffle. Se dislocan los elementos. Les voy a explicar más adelante por qué. Pero fíjense ahí donde está el proceso. Se dislocan. El conjunto queda, antes de iniciar el proceso de ordenar, queda de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo la K, que es el primer elemento. Siempre se está tomando acá el elemento que está en la posición de primero. Entonces, la K, yo tengo dos punteros. Yo tengo un puntero que va desde el elemento acá. Voy a tratar de seleccionar aquí, aquí y este. Entonces, yo corro el primer puntero. Y acá yo digo, este elemento que está aquí es mayor que K. Sí, pues se queda ahí. Se queda ahí y hasta ahí llegó mi proceso. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que buscar un elemento en la otra punta que sea menor que este. ¿Para qué? Para poder intercambiarlo. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, ok, aquí está la R que es mayor que K. Me quedé ahí. Vengo a este lado y digo, ¿la S es mayor que K? Sí. Entonces, muevo el puntero acá. ¿La O es mayor que K? Sí. Muevo el puntero acá.
¿La X es mayor que K? Sí. Muevo el puntero acá. ¿La C es mayor que K? No. Quiere decir que la C debe de ir a la derecha. ¿Qué hago? Tomo la R, la intercambio con la C. Entonces, fíjense en el conjunto de abajo cómo me queda la C aquí y la R aquí. Entonces, aquí avanzo a la A. Digo, ¿la A es menor que K? Sí. ¿La T es menor que K? No. ¿Qué hago? Me paro ahí y voy al punto donde me quedé, que fue en Q. Vengo aquí. ¿La Q es mayor que K? Sí. ¿La M es mayor que K? Sí. ¿La I es mayor que K? No. ¿Qué hago? Intercambio. Me quedé aquí en la T, entonces aquí coloqué la I, aquí coloqué la T. Intercambié la I con la T. Fíjense que yo no he movido acá todavía. Acá está en su misma posición. Yo nada más lo uso es para preguntar si es mayor o menor. Entonces vuelvo otra vez aquí, la T ya la moví, entonces voy a la E, digo no, la E es menor que K, la L menor que K, no. Entonces, como la L no es menor que K, tengo que buscar uno con quien intercambiarlo. Voy a la parte de arriba y digo, ¿la U es mayor que K? Sí. ¿La P es mayor que K? Sí. ¿La E es mayor que K? Sí. Ok, entonces, mayor que K? No. Entonces estoy aquí en la E y la L. Intercambio la E y la L de manera que aquí me queda la L y aquí me queda la E. Lo que pasa es que ellos ya la intercambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los límites se cruzaron. ¿Por qué? Porque ya este límite llegó hacia este lado y este límite cruzó hacia este lado. Entonces ya llegué, ya recorrí el conjunto completo. Ahora, ¿qué hago? Me quedé en la última posición. Cuando yo venía de aquí para acá, me quedé en la posición de la L, donde realmente estaba la E. ¿Qué hago? Intercambio esa con la K. Entonces intercambio la E con la K y me queda la K aquí y la E de este lado. ¿Qué me da eso como resultado? Que si me fijo ahora, déjenme borrar aquí. Si me fijo ahora, todos los elementos que están antes que K son menores que ella. Aquí está la K. Vamos a comprobarlo. La L es mayor que K, sí. La P, la U, la T, la M, la Q, la R, la X, la O, la S. Todos a la derecha son mayores que K. La E menor que K, sí. La I, la A, la C, la E, sí. Todo lo que están a la izquierda son menores. Entonces el proceso de partición que hace, que me dice, mira, ya yo te coloqué la K en la posición que iba. ¿Por qué? Porque ya todos los elementos que son mayores que K están a la derecha y todos los que son menores a la izquierda. Quiere decir que la K no tiene que moverse de ahí para nada. Entonces, cada vez que el Quicksort particiona, evidentemente provoca que el elemento que se utilizó para la partición, que como les dije, en este caso se está utilizando siempre el elemento de abajo, el lower bound, siempre el 0. No, perdón, no el 0 siempre, el lower bound, porque va a depender del límite. Yo puedo tener un lower bound 6, un lower bound 8, porque igual que merge sort, él tiene dos límites en los que se mueve. Entonces, en este caso, era la posición 0. Siempre es el lower bound, eso sí. Yo se lo voy a mostrar en el código. Ustedes verán que siempre es el lower bound que se toma. Entonces, ya el elemento que estaba en el lower bound queda puesto luego de la partición en la posición que le corresponde. Y entonces el Quicksort vuelve y hace el mismo proceso, pero ahora utilizando la posición de K como elemento para particionar. Quiere decir que él va a particionar este arreglo hasta acá y este arreglo hasta acá. Y en cada una de esas particiones va a ser el proceso de utilizar el lower bound, que en este caso sería la L, y en este caso la E. ¿Para qué? Para colocar la E y la L en su posición correcta. Fíjense aquí el proceso que le acabo de explicar. Se me había olvidado que realmente estaba este slide aquí. Fíjense aquí que toman la K, entonces avanzo a la R, pero de este lado avanzo hasta la C. ¿Por qué? Porque la C es la que realmente puedo intercambiar con la R para que
ellas queden en posiciones posterior a la K, la R, y inferior a la K, la C. Entonces se intercambian. Luego avanzo de este lado, perdón, hasta llegar a la T, hasta llegar a la I, intercambio. Cuando llego a este punto, fíjense que yo intercambio la E y la L. Entonces, ¿qué pasa? Que llegado a este punto ya yo superé la cantidad de elementos. Quiere decir que ahora yo lo que tengo que hacer es colocar acá en la posición de en la posición que me quedó del límite superior que venía hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ese es el que se va a pasar. Si lo intercambio con L, entonces se me daña el arreglo porque la L es mayor que la K. Este algoritmo fue inventado por este señor. Muchas personas lo han estudiado y refinado desde ese tiempo. Algunas mejoras que se han propuesto son la mejora de utilizar el insertion sort cuando se hace un corte que cuando yo voy dividiendo, haciendo el partition, llega un momento que el insertion sort me puede ayudar a mejorar el tiempo. ¿Por qué? Porque para subconjuntos pequeños yo puedo usar el insertion sort como mecanismo de ordenamiento y así, pues obviamente luego de particionado, ya no hay que obviamente hacer el proceso de colocar los elementos donde van, porque ya van a estar ordenados. Yo puedo usar el método de partición de la mediana de 3, recorrer todo el conjunto, buscar la mediana del conjunto, tomando quizá el elemento del medio, el elemento más pequeño, el elemento más grande, y aplicando reglas de estadística. Y esta siempre se me olvida, que no sé cuál es, la Entropy Optimal Sorting, no recuerdo cuál es, la voy a buscar más adelante para explicarle cuál es, pero es otra mejora que se le ha propuesto para determinar cómo se particiona, porque el problema del quicksort es la partición. Y yo no dije dónde está esto. Oh, bueno, no, pensé que estaba en algún slide, pero no. El quicksort es un algoritmo que su tiempo promedio, su complejidad de tiempo, perdón, para el caso promedio y el caso mejor es n logaritmo de n, al igual el, que el merge sort. Sin embargo, cuando la entrada está totalmente desordenada, el quicksort se puede volver n cuadrado porque va a tener que colocar cada elemento en su posición. Entonces, ¿qué pasa? Yo le expliqué ahorita que se hacía un random shuffle. ¿Qué es lo que yo hago con esto? Que si el arreglo está ordenado, se desordena. Si el arreglo estaba totalmente desordenado, entonces más o menos se ordena. Entonces el random shuffle, ¿qué es lo que hace? Que me da a mí, al quicksort, la forma de yo no trabajar con ni el peor caso ni el mejor caso, sino con trabajar siempre con un caso promedio. ¿Por qué? Porque si yo hago wow, ¿cómo se dice en español? Un shuffle de los elementos, una dislocación de los elementos, es muy poco probable que queden ordenados o en el orden inverso. Entonces, como es muy poco probable ese punto, yo voy a estar trabajando siempre sobre un caso promedio y sobre un caso promedio mi complejidad de tiempo es n logaritmo de n. Entonces, el random shuffle, la técnica de randomización, como se le llama, es una técnica que se le aplica al quicksort. ¿Para qué? Para que el quicksort no trabaje con un caso donde la entrada de datos esté totalmente desordenada y él tome tiempo n cuadrado. Es para mejorar el tiempo y evitar que llegue al caso peor. Porque si llega al caso peor, pues obviamente va a tomar n cuadrado. Por eso se hace el random shuffle. Eso era lo que quería explicar. Acá el código fuente, igual que el merge sort, este es un wrapper
una función wrapper para evitar tener que darle a esa función lo que son los límites por lo cual él va a comenzar, que siempre van a ser desde 0 hasta la cantidad de elemento menos 1. El quicksort presenta la ventaja frente al merge sort y es que el quicksort no utiliza espacio extra. El quicksort, dentro del mismo arreglo que yo le doy, él va haciendo el proceso de arreglar los elementos. ¿Qué es lo que hace el quicksort? Toma un límite inferior, un límite superior. Si ya los límites se cruzaron, pues yo no tengo que hacer más nada. O sea, no tengo que llamarme recursivamente. Este sería el caso base. Pero mientras tanto, yo tengo que buscar el middle bound para yo saber cómo voy a particionar este arreglo y poder separarlo. ¿Quién me da el middle bound? El proceso de partition, que es el proceso que se encarga de buscar un elemento y colocarlo en su posición correcta. Luego de ahí, ¿qué yo hago? Que yo llamo recursivamente a la función con los nuevos límites. Vamos a decir que este es 0 y 10. Entonces vamos a decir que el middle bound me dio 3. Entonces yo digo, aquí va de 0 a 3 y aquí va de 4 a 10. Sería 9, pero bueno, no importa. Entonces eso hace ese método ahí, llamarse recursivamente. El proceso de partition, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. Yo tengo acá mi límite inferior, mi límite superior. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo una I que inicia en el límite inferior y tengo una J que inicia en el límite superior más 1. Ok, entonces yo hago un bucle que quien va a romper la ejecución de ese bucle es uno de estos break que están acá. ¿Cómo? De la siguiente forma. Yo, como les dije, voy desde el límite inferior buscando un elemento que sea menor, que sea mayor que él. O sea, mientras yo vaya avanzando en el límite inferior, que fue I, fíjense que I es la que comienza en el límite inferior. Mientras yo vaya avanzando en el límite inferior y ese límite sea ese valor, perdón, sea menor que el número pivote que yo elegí, que normalmente siempre es el que está en la posición inferior, el lower bound. Entonces, mientras sea menor, que yo voy a ir haciendo? Aumentando I, aumentando I. O sea, corriendo desde la posición 0, vamos a decir, hacia adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo encuentre un valor como la R que era mayor que la K. Vamos a decir que el pivote, vamos a decir que el pivote aquí sea la K. Entonces, llegué a la R. Perfecto. Ahora hago el proceso inverso. Voy al límite superior que me lo dio J. J es igual al límite superior más 1. Entonces vengo aquí, disminuyo J y tomo el valor que está en esa posición y lo comparo ¿con quién? Con el pivote. Estaba la S de primero. Entonces la S es menor que la K. No. Entonces este while va a seguir mientras el elemento no sea menor. Perdón, en este caso es mientras el pivote sea menor que el elemento. Entonces, K es menor que la S, sí. K es menor que la O, sí. K es menor que la X, sí. K es menor que la C, no. Entonces, fui desde el límite superior, vamos a decir que era 10, hacia atrás hasta llegar a C. Y ya agoté estos dos while. Entonces llega este punto y dice, la I, vamos a decir que la C estaba en la posición 7, por decir algo, y la R estaba en la posición 1. Yo tengo I en 1 y J en 7. ¿La I es mayor o igual que la J? No, ¿verdad? Entonces aquí este proceso no se lleva a cabo. ¿Qué hago? Intercambio, swap. Los elementos que están en la posición I y J. ¿Qué va a provocar eso? Que la C va para la posición 1 y la R va para la posición 7. Esto aquí es simplemente para yo contabilizar la cantidad de intercambios que he hecho. Es una contabilización simplemente. Entonces, en este caso, fíjense acá que ninguno de estos
break fueron ejecutados. Por ende, este while true sigue su ejecución y al llegar a este punto, esto vuelve hacia arriba. Ya no estoy en R, ahora seguí avanzando. Recuérdense que cuando estaba en R, intercambié R con la C y entonces coloqué la C detrás de la K y la R detrás de la R delante de la K. Entonces, este proceso, estos dos while son los que van avanzando. Fíjense que uno inicia en la posición lower bound, que yo elegí 0 arbitrariamente, pero puede ser cualquier otra, y elegí la C. Entonces, al final, cuando este while termina, es aquí donde yo les decía que se intercambia la K con la E. Porque yo tomo el límite superior, porque el límite superior fue el que cruzó la frontera. Cuando yo llegué, que tenía la E de un lado y tenía la L de otro, yo tenía aquí J y aquí tenía I. ¿Qué hice? Que intercambié. Al intercambiar me quedó, perdón. Me disculpan que me confundí ahí. Yo tenía la L de este lado y tenía la E de este lado. ¿Qué hice? Que intercambié. Al intercambiar me quedó la E de este lado y la L de este lado. Entonces, ¿qué pasa? La I cruza para este lado porque si aumenta 1, se hace más, cruza para este lado y la J cruza para este lado y se hace menos. Pero ya este break aquí se ejecuta. ¿Por qué? Porque la I es mayor que la J. Fíjense ahí donde está la condición. Entonces, como la I es mayor que la J, ¿qué hago? Ya ese while se rompe. Entonces, aquí, ¿quién tomo? La posición J. ¿Por qué? Porque si tomo la posición I, me va a dar la posición de quién? De L. Y yo no puedo intercambiar K, que fue el pivote que elegí, no puedo intercambiarlo con la L, porque si no se rompe el proceso. Entonces, lo intercambio es con la J. Al intercambiarlo, entonces, donde yo puse la K, ese es el valor que yo retorno. ¿Para qué? Para que cuando se venga a particionar aquí por el middle bound, ¿qué va a ser? La J que yo encontré aquí donde yo dejé acá, porque aquí yo puse acá. Entonces, de ese proceso es que viene la partición, es que viene el middle bound, viene de ese proceso de partición. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Yo tengo una duda, pero con algo un chin atrás. Sí. Una Vamos atrás. aquí, Ajá. dígame. Ya cuando organiza todo con K, ¿qué es lo que hace después? Coge otro pivote. Exactamente, pero el pivote lo coge dividiendo a la mitad. ¿Por qué? Porque lo que veíamos allí, ¿dónde está mi puntero? Lo que veíamos allí es que K me quedó aquí, en la posición 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el middle bound, voy a volver un poco hacia adelante y me van a ver ir de adelante hacia atrás, aquí, perdón. El middle bound, luego de ese partition, ¿en cuánto va a quedar? En 5. ¿Y qué yo voy a hacer? Que basado en ese middle bound, yo voy a dividir mi arreglo en dos. Yo digo, mira, ahora tú vas a tomar la mitad de 0 a 5 y la mitad de 6 a 15, creo que, no recuerdo exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora ya yo no voy a, porque ahí la primera vez yo tomé el conjunto completo. Ya yo no voy a tomar el conjunto completo. Ahora el conjunto va a estar dividido en dos. Aquí, perdón, no es ahí. Yo voy a tener un conjunto de 0 a 5 y voy a tener otro conjunto de 6 a 15. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que yo en este conjunto voy a elegir un pivote. Ese pivote que yo elijo, si se fijaron en el código, siempre es el lower bound. Siempre es el lower bound. Por eso fue que cuando inició el proceso, yo elegí la K, porque la K del conjunto completo era la primera letra.
luego del shuffle, obviamente. Esa era la primera letra. Entonces yo elegí la K para hacer ese proceso. Pero luego de que coloqué la K, entonces ahora yo divido el conjunto en dos. Al dividir en dos, entonces, ¿qué pasa? Que ya el conjunto, yo tengo esta mitad, pero esta mitad, su lower bound, ¿quién es? La E. Entonces quiere decir que para este conjunto, yo voy a trabajar como pivote con la E, y para este conjunto, yo voy a trabajar como pivote con la L. Entonces, él va a elegir un nuevo pivote, pero ese nuevo pivote ya sabemos quién es siempre. Por eso es que se presentan aquí dos métodos. No recuerdo exactamente el último cómo es que funciona, pero por lo menos estos dos yo sé que son para la elección del pivote. Porque el yo elegir siempre el de abajo, eso me puede traer un problema también, porque puede ser que el elemento de abajo sea siempre el más pequeño y yo no tenga que hacer intercambio, entonces tenga que recorrer el conjunto de balde. ¿Por qué? Porque ya él está en su posición, pero yo no me doy cuenta que él está en su posición. En este caso, por ejemplo, yo elijo la L. La L está en su posición. Si ustedes se fijan, ¿por qué? Porque todos los elementos que están a la derecha de él son mayores. Yo no tengo que mover la L de ahí. La E no. La E no está en su posición porque yo tengo que colocar la A y la C para el lado izquierdo de la E y la I para el lado derecho. O sea, la E debería caer aquí, por lo menos. O, en su defecto, aquí. ¿Por qué? Porque esta E yo puedo intercambiarla aquí con esta I y colocar la E en esa posición. Pero la L no, la L ya está en su posición. Entonces yo voy a tener un puntero aquí que nunca se va a mover. ¿Por qué? Porque todo va a venir siempre hacia atrás y nunca se va a hacer un intercambio, porque obviamente la L ya está en su posición correcta. No tengo que intercambiarla con nadie. Respondida a su pregunta, Luis. Sí. Jóvenes, preguntas sobre el Quicksort. Ok, No. bien. Yo no sé por qué, pero había otra. No sé de dónde yo saqué esa presentación. ¿Será aquí que está? No, yo no sé. No sé de dónde saqué. Porque estaba el Radix Sort yo tenía en una. ¿O será esta de aquí? Yo tengo un algoritmo aquí, sí. No, no tengo nada aquí. Bueno, no recuerdo. Había visto el Radix Sort por ahí, pero no tengo la. No encuentro la presentación. ¿Dónde está? Wow, se me perdió. Ok. Ah, es que está oculta. Eso es, que está oculta. Bueno. ¿Dónde está? Reset High Slide. Ok. Bien. El Radix Sort, jóvenes, es un algoritmo. Yo no recuerdo exactamente, tendría que buscar en internet los tiempos de ejecución del algoritmo, pero va a depender de dos cosas. Va a depender de la cantidad de dígitos que tengan los elementos y va a depender de la cantidad de elementos. O sea que es un algoritmo que es parecido al bucket sort en el sentido de que depende de dos cosas. Recuérdense que el bucket sort, su tiempo de ejecución es lineal, pero depende de qué, de la cantidad de valores diferentes que hayan en el rango, o sea, de la amplitud del rango. En el caso del radix sort, ¿qué es lo que él hace? Que él va ordenando por la última cifra. Él empieza desde la última cifra a ordenar los elementos. Entonces, él va tomando los elementos de cifras mayores, colocándolo dependiendo si va adelante o atrás, si es ascendente o descendente. Entonces, si yo tengo números que son de 5 cifras, pues evidentemente, comparado con los de 2 cifras, yo no voy a poder terminar mi proceso cuando yo acabe con los de 2 cifras, sino que voy a tener que seguir. Por eso tiene dependencia de la cantidad de cifras que tienen los números. Si hay al menos uno que tiene, va a depender de la mayor cantidad de cifras que tenga el mayor de los números, vamos a decir. Entonces, él lo que hace es que toma
Ok, ya. Acá. Él lo que hace es que toma la última cifra para ordenar los elementos. Entonces él va ordenando, por ejemplo, aquí dice yo coloco el 0 primero, después yo coloco, no tengo 1, tengo un 2, entonces tengo un 2 aquí, tengo un 2 aquí. Entonces, como él colocó el 0, vamos a decir, él colocó, wow, se me complica aquí, ¿cómo yo escribo aquí? Esto no escribe. Widescreen. No. Bueno, no tengo forma aquí. Pero vamos a tratar de hacerlo un poco aquí. Yo digo, tengo el 170, tengo el 0, ¿verdad? Ahora busco el 2, pero el 2 no tiene a nadie al lado, vamos a decir. Igual el 802, que realmente debí colocarlo primero, pero bueno, ya no importa. El 802. Luego del 2 no tengo 3, tengo un 4 aquí. Entonces tengo el 24. Tengo un 5 aquí y un 5 aquí. Se supone que debería ir primero el 45 y luego el 75. Ah, pero yo me volé el 90. Wow. Es un poco complicado aquí. El 90. 5. Tengo el 6 aquí. Creo que están todos los números ya. 170, 45, 75, 90, 802, 24, 266. Perfecto. Entonces, ahora él toma la siguiente cifra, que sería la segunda cifra de los números, y la ordena y dice, ok, yo ahora tengo que subir acá, tengo que buscar un 0, no tengo 0, bueno, si tengo un 0 sería 802. No tengo 1, tengo 2, entonces tengo aquí el 24. Tengo 3, no tengo 3, tengo 4, tengo el 4, 5. Bueno, no, yo no voy a seguir en eso. El punto es que él va tomando cada una de las cifras y mediante ese proceso él va ordenando. Al final, como él va a encontrar que este 8, por ejemplo, tiene 3 cifras, pero no hay otro número de 3 cifras que esté aquí, pues obviamente este lo va a colocar al final. ¿Por qué? Porque él lo va a comparar cuando no hay una cifra, él entiende que es 0. Entonces, al comparar el 8 con el 0, él va a entender que el 8 es mayor, entonces lo va obviamente a poner de último. Lo mismo ocurre si yo tengo, por ejemplo, el 45 y 24. Yo puedo en algún momento, déjeme ver aquí otro ejemplo. Por ejemplo, el 66 debería estar arriba que el 75, pero eso va a ocurrir cuando yo tome la cifra 7. Ahí yo voy a intercambiar. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que el 7, perdón, con el 6 es mayor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar el 75 y el 6 va a quedar de arriba. Entonces, de esa forma, él va ordenando los números, tomando siempre el dígito de la decena, centena, milésima y así sucesivamente de los números. Lo único malo es que el radixor normalmente es para, se puede aplicar para texto también, porque igual es la misma métrica, pero normalmente funciona con números. Funciona bien con números. ¿Por qué? Porque con los números yo puedo aplicar una técnica matemática para obtener el dígito sin necesidad de yo tener que recorrer el conjunto. O sea, sin necesidad de yo tener que hacer un for para recorrer este elemento, este elemento y este elemento, matemáticamente yo puedo determinar quién está en esta posición, quién está en esta posición y quién está en esta posición. Matemáticamente aplicando el operador módulo y esas cosas. Entonces ese es el Radixor, pero lamentablemente yo no tengo el código. Quizá por eso fue que yo lo oculté. Bien, jóvenes. Entonces, vamos acá.
Yo tengo acá este conjunto de datos. Yo tengo acá este conjunto de datos y aquí yo simplemente busco ese conjunto de datos. ¿Dónde está el main? No, esto no es program. Acá. Yo leo ese conjunto de datos y lo que hago es recorrer cada una de esas líneas para convertir eso en un arreglo de números y luego entonces aplicar los diferentes algoritmos que hemos visto. Aquí yo tengo el bubble sort, tengo el bubble sort mejorado, el selection, el insertion, el bucket, el merge y el quick. Entonces lo que hace este proyecto es simplemente permitirme yo evaluar cada uno de los tiempos, no de los tiempos porque yo no despliego tiempo, pero sí ver más o menos cuánto intercambio hace cada uno. Fíjense acá el bubble sort, por ejemplo. Yo tengo este arreglo y él hizo la pasada 0, quedó el arreglo de esta forma, hizo 8 intercambios. Fíjense cómo en cada pasada él va ordenando, intercambiando el conjunto. Al final terminó haciendo 27 intercambios. Vamos a ver el bubble sort mejorado que me dice. El bubble sort mejorado hizo la misma cantidad de intercambios. El selection sort, como habíamos visto, el selection sort es uno de los algoritmos que hace la menor cantidad de intercambios posible. Fíjense que al final el conjunto queda ordenado igual y estoy usando el mismo conjunto siempre. Este es el primer conjunto, ¿verdad? Que está más o menos ordenado. Quizá hay más elementos fuera de posición que los elementos que están en su posición realmente. El insertion sort, 36 intercambios. El bucket sort realmente no hace intercambios, pero fíjese cómo va contabilizando. Yo tengo elementos en ese conjunto que van de 0 a 9, por ende yo tengo un arreglo que va de 0 a 9. Entonces fíjense que en la primera me dijo, mira, tú tienes un 8, que fue el primer elemento, aquí el 8 se mantiene, pero yo encontré un 2 ahora, encontré el mismo 2, o sea, no lo encontré, sino que ya estaba ahí, el 5, entonces así sucesivamente. Obviamente, al final me va a quedar uno de cada uno porque hay un elemento de cada uno de ese conjunto. Y fíjense cómo él va ahora, que no son intercambios realmente, sino que simplemente colocando cada elemento donde le corresponde. Fíjense cómo va el arreglo, aumentando, colocando cada elemento en su posición. O sea, contabilizando la cantidad de elementos que tiene cada uno. El quick sort, el merge sort, fíjense que no, o sea, el merge sort no contabiliza la cantidad de intercambio, pero fíjense que se fue volado ahí realmente. Vamos con otro arreglo. Este arreglo, fíjense que está ordenado totalmente. Entonces voy a correr el bubble sort a ver qué me dice. No hizo ningún intercambio, pero ¿cuánta pasada hizo? La misma cantidad que elementos tenía. El bubble sort mejorado. ¿Cuánta pasada hizo? Ah, hay un problema ahí. Ah, no, perdón, me confundí. Acá el bubble sort mejorado hizo una pasada, no hizo intercambio, por ende, no tiene que seguir haciendo pasada. Esa es la diferencia entre el bubble sort y el bubble sort mejorado. Que el bubble sort hace todas las pasadas independientemente de que haya hecho intercambio o no. El bubble sort mejorado hizo una pasada, se dio cuenta que no hizo intercambio y ya, terminó. El selection sort, fíjense que igual, aún el arreglo está ordenado, él hace el intercambio. Él hace el intercambio. Aquí hubo algo raro realmente, porque colocó el 9 acá. Hay que revisar ese algoritmo. Quizá es un tema de hasta dónde llega, pero bueno. El insertion sort, fíjense que la menor cantidad de intercambio la hace cuando el arreglo está ordenado. El bucket sort, él no le importa eso, él va a contabilizar igual y luego va obviamente a reconstruir su arreglo. Y el merge sort, pues evidentemente, igual. Fíjense que el quick sort, al igual que el insertion sort, al igual que el selection, hace la misma cantidad de intercambios también. Este arreglo, igual, un poco desordenado. Fíjense que la cantidad de intercambios que hace cada uno. Fíjense que
Cuando llega un momento que ya el bubble sort no hace intercambio, el bubble sort mejorado, pues evidentemente se cae, pero el bubble sort normal no lo hace. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver aquí? Ah, bueno, él no quiere cerrar. ¿Qué es lo que ustedes... Ok, excelente. Aquí. Ustedes van a ver aquí el código fuente de cada algoritmo. Está esta clase, Program Utilities, que es una clase simplemente que tiene unos métodos para ¿qué? Para convertir el arreglo de string en un arreglo de números, para imprimir los números y no tener que tener ese método ahí en el método main. Este método es el que ejecuta el algoritmo. Yo tengo ese método ahí. Fíjense que aquí lo que se hace, Program Utility, Execute Sorting Algorithms, y yo le doy un objeto obviamente, del algoritmo que va a correr. ¿Por qué? Porque yo tengo una clase sorting de la cual heredan todos los algoritmos y todas tienen un método sort. Lo único que yo hago aquí es esto, que si el algoritmo es el quicksort el que se va a ejecutar, entonces yo tengo que hacer un shuffle array, que es este método que está aquí abajo, que lo que hace es simplemente hacer, basado en un random, pues obviamente dislocar los elementos para evitar que el quicksort se convierta en n cuadrado. Pero de lo contrario, pues él busca los números y los ordena. Aplica el método sort. Entonces, si me voy aquí a sorting algorithms, ustedes verán esta clase base abstract, una clase abstracta que tiene la cantidad de swap que se ha hecho, tiene un método para imprimir, y acá un método sort que es abstracto que cada una de estas clases implementan. El selection, el quick, por ejemplo, tiene este método sort. Acá tiene este método que es una sobrecarga y tiene el partition aquí. Entonces este proyecto es simplemente para que ustedes tengan los algoritmos ahí y obviamente jueguen con ellos si lo desean, para que puedan probar todos estos algoritmos y darse cuenta de cómo funcionan y cómo se aplicó la técnica, por ejemplo, en el caso de Quicksort y Mergesort, la técnica de divide y vencerás, que es basada en recursividad en este caso. Ese proyecto ya está en el aula virtual. Usted lo va a encontrar en la semana 4. Preguntas, jóvenes, ¿todo claro? Por mi parte, sí. Fíjense acá. Semana 2, semana 3, semana 4. Código fuente, algoritmo de ordenamiento. Es una carpeta. Ustedes entran ahí. Y ahí está el proyecto. En formato zip. Tengo que habilitarle ya este parcial. Olvidé colocarle la fecha para esta semana realmente. Porque ya obviamente este contenido se cubrió, que eran los algoritmos de ordenamiento. Y tienen este material aquí de este libro, que es el heap sort, que deben de estudiarlo para que ustedes sepan cómo funciona el heap sort. El heap sort es un algoritmo que funciona con una estructura de datos que lleva por nombre igual, la estructura de datos heap. Si dieron estructura de datos 1 conmigo el trimestre pasado, seguro no la aprendieron, pero si la dieron anteriormente en otro trimestre que no fue el pasado, pues seguro la aprendieron. Y nada. Si no tienen ninguna otra pregunta, jóvenes, eso es todo de mi parte. Feliz resto de la noche y entonces nos vemos, perdón, el próximo miércoles. Déjenme parar la grabación porque tengo ahora una pequeña charla con Mario que quiere preguntarme algo.